A raíz de cosas que vienen ocurriendo en la sociedad, muchos se preguntarán, por ejemplo, de dónde surge o cómo puede darse que hoy estamos viendo en los medios de comunicación social acciones que escapan un poco de análisis, acciones vandálicas o negativas, digamos, sobre otros, en el fútbol, en la política, en cualquier otro ámbito, en la seguridad de los ciudadanos. Y cuando uno empieza a reflexionar sobre eso desde el punto de vista educativo, dice, cabe la pregunta, ¿no es cierto?, si la gente que está cometiendo delitos, la gente que está tratando de entorpecer el trabajo de la justicia, o la justicia misma que no hace lo que tiene que hacer para proteger al ciudadano, esta gente, ¿dónde fue educada, digamos? Es decir, ¿de dónde salió? Y la conclusión a la que llegamos es que, bueno, son frutos, por así decirlo, del sistema educativo de años atrás, digamos. O sea, estudiaron en alguna escuela, se formaron en algún lugar. Si estamos hablando de abogados y jueces, estudiaron en alguna universidad, y aún así conforman, concluyen y en cierta forma protagonizan el estado de las cosas, que no viene al caso analizarlas ahora. ¿Qué relación hay entonces entre esta situación en la que podemos vivir ahora y el sistema educativo? Habíamos dicho en oportunidades pasadas que el sistema educativo está para formar a las personas, a los ciudadanos de un país con determinadas características, formarlos no solo en conocimientos, sino también en actitudes, en valores, en cosas que sirvan para construir y no para destruir, ¿no? Hay otro fenómeno que viene adosado a esto, que es el tema de los parámetros. Los parámetros sirven para delimitar hasta dónde uno puede ir. Son límites que nosotros mismos nos ponemos o que la misma naturaleza de las cosas nos pone, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, bueno, ¿qué altura tengo yo? Es porque medí la longitud de mi cuerpo contra un parámetro, una regla de medición, algo establecido, consensuado, digamos, que me dice que yo mido 1,78 m, 1,80 m o lo que dé. En las relaciones personales parece que ese parámetro no se lo respeta. Es decir, a veces para avalar una acción se modifica el parámetro, ¿no es cierto? Y lo que ocurre en ese caso es que aquello que está consensuado o admitido por la mayoría como válido, de pronto ya no lo es. En estadística tenemos también los parámetros que nos indican, por ejemplo, medidas sobre el comportamiento general de una población. Y cuando hablamos de esos parámetros, todas las medidas que se tomen dentro de esa población confluyen, digamos, a ese parámetro. Sirve para describir el comportamiento, por ejemplo, de alguna variable dentro de esa población. El índice de precios, por ejemplo, es uno de esos parámetros. Es decir, precisamente uno calcula la variabilidad de los precios en función de una población determinada de personas que consumen. Qué sé yo, otros índices como por ejemplo el de la pobreza, ¿no es cierto? También es un indicador, algo que nos dice, bueno, cómo está una determinada variable dentro de esa población de seres humanos. Cuando nosotros queremos correr esos límites, cuando nosotros queremos no medir una realidad, en realidad lo que estamos haciendo es atentar contra esa población, ¿no es cierto? No mirando y no observando
de manera objetiva lo que está pasando en esa realidad, en esa sociedad. Hay un chiste al respecto que no es tan gracioso, pero sirve para ilustrar. Dice que si yo me como un pollo entero y usted no come ningún pollo, para la estadística ambos comimos medio pollo. Pero la realidad es que usted se quedó con hambre y yo me di una panzada. Eso puede pasar, ¿no es cierto?, cuando nosotros utilizamos los parámetros, digamos, con un criterio arbitrario, ¿no es cierto? Y utilizamos herramientas objetivamente probadas para manipular la información. Además está decir también que para la estadística, la información estadística no tiene no se liga, digamos, la información estadística a individuos determinados, o sea que se quita ese elemento de personalizar la información. Por lo tanto, no decir, digamos, un índice de precios, un índice de pobreza, un índice de crecimiento de una actividad económica, no tiene para nada que ver con determinados grupos sociales. Es decir, o digamos con determinadas personas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no estamos hablando de estigmatizar a personas, ¿no?, sino lo que estamos hablando es justamente de describir. Cuando nosotros no queremos describir la realidad, corremos los parámetros de lado, fijamos otros parámetros arbitrarios y decimos mentiras, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, que usted y yo comimos medio pollo cada uno, cuando la realidad es otra.